Venga, venga Argentina, muy buenas noches. Bienvenido, diríamos habitualmente los domingos, a lo que es un gran cierre de fin de semana, habitualmente dedicado al deporte. Hoy, lamentablemente, la actualidad nos supera y tenemos que ir de inmediato a cubrir todo lo que está pasando con esta furia en Junín. Para el deporte está Fede Rodas. Buenas noches, Fede. Hola, ¿cómo va? Si es que la actualidad nos lo permite, vamos a abordar todo lo que pasó con esta nueva fecha del fútbol argentino. Sin embargo, lo tenemos a Mauro Ciccarelli para que también nos dé durante esta noche todo lo que está pasando con esta violencia, desmanes y furia en Junín. Buenas noches, Mauro. Hola, David. Vamos de inmediato, ya estamos viendo imágenes de la municipalidad. Crimen y pueblada en Junín a partir de la muerte de Karen Campos, de 17 años, asesinada en el día de ayer. Junín está en llamas y la municipalidad obviamente es un foco importantísimo. Mariela Blanco, buenas noches. Buenas noches, y hasta aquí nos hemos trasladado. Hemos venido a esta plaza 25 de mayo, pleno centro de Junín. En esta plaza, bueno, son las calles Arias y Belgrano, dos avenidas céntricas donde se concentran la municipalidad, tribunales, uno de los bancos, bueno, vamos a decirlo, el Banco Provincia, tres de los focos donde se han desatado los episodios más violentos en esta última hora. Están diciéndonos que está viniendo otro grupo también, porque esto se ha desvirtuado. Lo que empezamos llamando una manifestación que comenzó minutos antes de las 20 horas, tal como lo habían previsto, terminó siendo copado por un grupo, no voy a decir minoritario, porque es un grupo muy importante, de gente que está encapuchada, de gente, bueno, que se ha manifestado muy violentamente y como ustedes han visto a lo largo de la transmisión de Canal 26, han tomado la comisaría 2 y ahora se han trasladado hasta este centro de Junín. También debemos recordar que aquí a 15 cuadras está la casa del intendente, que en este momento está siendo fuertemente custodiada y que es otro de los lugares donde se prevé que se traslade todo este episodio de violencia que se ha desencadenado, como te decía, desde las 8 menos 10 de la tarde, cuando, bueno, un grupo, como te decía, encapuchado comenzó a atacar a la comisaría y sin ningún tipo de pruritos. Podemos decir que la policía bonaerense también ha atacado con balas de goma. Realmente se desató una batahola muy importante y estas balas de goma eran incluso arrojadas desde el interior de la sede policial, David. Mariela, vamos a tratar de reconstruir un poco todo este episodio a propósito de que hay gente que está llegando el fin de semana, justamente el día domingo, y quisiera saber y entender un poco qué pasó. Voy a ir pivoteando con vos, viendo lo que pasaba hace instantes, que estamos viendo imágenes de la municipalidad ardiendo prácticamente, por lo menos en las inmediaciones, y también lo que está pasando en vivo, pero también lo tengo a Mauro Ciccarelli. Mauro, haceme brevemente un resumen, ¿por qué se desata todo esto en Junín? En el corriente de la información todo comienza cuando a las 22 horas de la noche en la que estaba Karen atendiendo el kiosco Carlitos, entra un sujeto, ingresa, le quiere robar, por supuesto, todo el dinero. Ella le da el dinero, según trascendidos, podría ser que lo habría intentado repeler con una picana o un gas pimienta que el dueño del local tenía allí. Entonces, este delincuente le dispara en el pecho. Muerta Karen Campos, comienza así todo un autoconvocando de la gente que llega hasta el día de hoy, en que pasadas las 20 horas incendian la comisaría con bombas molotov, toman absolutamente todo el lugar y se enfrentan con la policía. Mariela, a partir de la muerte de Karen Campos en el día de ayer ya hubo manifestaciones que duraron hasta las 3 de la mañana de la jornada del domingo. Sin embargo, la cosa siguió en el día de hoy con mucha más virulencia. Esto es así, ¿no? Efectivamente, la pueblada que comenzó anoche a partir de este episodio que ocurrió a las 22 horas, esto que termina con la vida de Karen, se prolongó hasta las 3 de la mañana, muy virulento, han incendiado un patrullero. Hoy es todavía mucho más cruento este enfrentamiento que prácticamente fue cuerpo a cuerpo de la policía con este grupo de manifestantes. Nosotros hablamos más temprano con Walter, que es el papá de Karen. Imagínense el momento que pasaron. Acabamos de pasar con el móvil por el lugar donde todavía están velando los restos de esta joven de 17 años que fue asesinada en la noche de ayer. Y como contrapunto de todo esto y de este episodio tan doloroso, este segundo duelo que está haciendo la familia, porque realmente han tomado todo Junín. Cualquier esquina donde nosotros elijamos situarnos,
ustedes van a tener un foco de enfrentamiento de un grupo de policías con estos manifestantes que les estoy diciendo. Imagínense la indignación que tienen los vecinos, aquellos que llegaron a las 8 de la noche con sus carteles, con sus pancartas. Claro, Mariela está detallando justamente todos los casos por los que Junín está indignado. Allí, cuando eran las 8 de la noche, frente a la comisaría, había no menos de 5 o 6 carteles pidiendo por distintos casos sin resolución en la ciudad de Junín. Es decir, que evidentemente el caso Karen Campos termina siendo la gota que rebalsa el vaso. Y a propósito de los sucesivos hechos de inseguridad no resueltos en Junín, la gente sale a la calle. ¿Cuánto, Mariela, si me escuchás, cuánto de espontáneo hay en esto y cuánto, a propósito de lo que decía Rosy recién en el segmento de Mariano Grondona, puede haberse sumado gente que quiera, como siempre, aprovecharse de la situación y desnaturalizar el reclamo por inseguridad con los conocidos infiltrados, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de encapuchados que comienzan a sumarse a algo que nació de manera espontánea. ¿Todo es espontáneo o puede darse el caso que haya infiltrados? Bueno, habíamos perdido la comunicación, pero acabo de escuchar el final de tu pregunta. Realmente podemos dar cuenta de que son infiltrados desde el punto de vista que están encapuchados, David. Por eso te decía, no sé si se escuchó el final del relato, donde te decía que a eso de las 8 y quizá un poco antes, en una de las plazas que queda enfrente de la comisaría 2, esta que fue atacada tanto anoche como hoy, se habían concentrado las familias que venían a hacer el reclamo por todos sus hijos, sus hijas, sus nietos, que en los últimos años han sido asesinados y que no encuentran consuelo porque lo que dicen es que hay una inacción total y que, bueno, todos los delincuentes, incluso estando identificados, en la mayoría de los casos están sueltos. Y esto es lo terrible, esto es lo que tienen para manifestar. Mariela, ¿Qué Mariela, pasó? Que se desvirtuó todo, sí. Sí, haceme un repaso, o por lo menos prepárame en 10 segundos, ahora le voy a preguntar otra cosa a Mauro, prepárame un repaso de cuáles son los lugares o los epicentros donde se han producido focos de incendio o desmanes o las consecuencias en temas materiales y si hay a nivel humano también, porque le quiero preguntar a Mauro, ¿cuántos son los casos que por lo menos a simple vista no están resueltos sobre asesinatos que la gente siente que no tienen todavía respuestas? Los casos son diversos en Junín. Hay un caso que es el de Diego Villegas, que falleció el 11 de enero al ingresar al centro asistencial en la localidad bonaerense. Él fue asesinado de un balazo por un vecino. Hubo una pelea entre vecinos y bueno, esto terminó en una tragedia con un arma de fuego. Y uno de los más resonantes, el de Sandra Viviana Colo, quien fue asesinada en el pelotero donde trabajaba y también su hermana meses después. Bien, Mariela, sí, hagamos una recopilación de los lugares donde han estado entonces las mayores escenas de violencia en el día de ayer y en el día de hoy. ¿Y cuáles son, las consecuencias en términos materiales? Bueno, Junín podemos decir que está devastado. Ustedes tienen que ver una postal de lo que es Junín tradicionalmente y lo que es por estas horas. Plaza Sarmiento, uno de los focos más graves que ayer, aproximadamente a las 11:30, comenzaron atacando entonces la comisaría donde yo les contaba todo lo ocurrido. Luego se reprodujo hoy la misma situación que se fue extendiendo. Tengamos en cuenta que alrededor de las plazas en estas ciudades pequeñas es donde se concentran también todos los lugares de todo lo que tiene que ver con el eje cívico, como estamos ubicados ahora. Fíjense que alrededor de esta plaza tenemos entonces la municipalidad, los tribunales, todo esto fue atacado, uno de los bancos también. Y se van extendiendo por distintas manzanas, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que a medida que la policía va avanzando, también van avanzando los manifestantes y se van trasladando a las distintas intersecciones hasta que llega un momento en donde, bueno, se pierde un poco el eje y termina siendo, como te decía, una batalla prácticamente cuerpo a cuerpo, ¿no? Esto así está desde las 8 menos 10 de la noche. Medio Fíjense, segundo, Mariela. bueno, ahora estamos viendo uno de los comercios, cómo ha sido atacado. Sí, no, tremenda las imágenes que estamos viendo. Sí, dame medio segundo porque lo tengo a Fede Rodas, que si bien obviamente su métier, su objetivo siempre es el deporte, es un hombre juninense, mirá qué casualidad o qué causalidad, que va recibiendo información. Recién recibías info desde ahí que te decía que... Sí, Fede, hay locales saqueados, esto por supuesto nada tiene que ver con el pedido de justicia por Karen, pero sí, como vemos en las imágenes, hay locales que están sufriendo este vandalismo por parte de los manifestantes y me dicen que están muy preocupados
la gente cercana al intendente, porque esto no creo que termine aquí. Hay gente que está muy molesta, sobre todo también con la policía. Por eso lo que realizaron en la comisaría fue muy elocuente, el descontento que hay con la seguridad que hay en Junín. Mariela, vemos las imágenes ahí de este local, porque uno dice, ok, descontento, no estamos justificando bajo ningún concepto ningún hecho de vandalismo, pero ¿cuánto se desvía el eje cuando la violencia se traslada a los privados, ¿no? ¿Cuánto más se va del eje cuando vemos este tipo de acciones sobre los privados? Esto que es un local de deportes, si no me equivoco, ¿no? Esto es un local de deportes ubicado frente a la plaza principal. Y lo curioso de todo esto que vos estás resaltando es que el propio padre de la víctima, Walter, el papá de Karen, fue quien se interpuso hoy con lágrimas en sus ojos. Imagínense lo que les digo, están velando a su hija durante todo el día de hoy a unas 10 cuadras de aquí y fue él mismo quien se interpuso para pedir por favor un poco de prudencia, porque realmente todo esto no ayuda a nada a la causa, nada tiene que ver con el pedido de justicia y de seguridad que está haciendo el vecino común y que para eso se habían concentrado. Por estas horas ya nadie está hablando de lo que está pasando en Junín, de estas tapas que dábamos cuentas hoy de los principales diarios de aquí de la zona, como por ejemplo La Verdad, donde se vienen sucediendo una cantidad terrible, a diario podríamos decir, de hechos de violaciones, de secuestros, de un montón de casos, y por estas horas no se está hablando de nada de eso porque ha sido tomado prácticamente Junín por estos hechos vandálicos. Mariela, contame a propósito de lo que está sucediendo con la parte de seguridad, la acción de la policía. Vos recién referenciabas que se puede repeler en un lugar e inmediatamente los manifestantes se trasladan a otro, es decir, no se termina de poder tranquilizar a la población a propósito de estos hechos de violencia. Exactamente como vos lo describís, hay puñados, podríamos decir, de policías que todo el tiempo, bueno, están teniendo este enfrentamiento con los manifestantes que aparecen por todos lados. Por momentos hay algunas esquinas que están tranquilas y se hacen presente, realmente, bueno, se va sucediendo, se va precipitando todo y van mutando, van migrando de esquinas, ¿sí? Por estos momentos podemos ver que hay una tranquilidad aparente, pero hace 5 minutos aquí estaban arrojando bombas molotov, piedras. Esto es así, va cambiando permanentemente, va cambiando no solamente la esquina, la intersección, sino, bueno, la virulencia con la que se van enfrentando policías y manifestantes. Los tiros se escuchan todo el tiempo y algo muy grave que nos han marcado es que también han robado balas de la policía, con lo cual ya el temor por estas horas es mucho más grande, ¿eh? Mariela, vemos gente que también está como de un modo más, a ver, no digo tranquilo, pero casi expectando o siendo, no sé, casi espectadores de la situación, ¿no? A ver, son manifestantes, es gente que está viendo esto como un espectáculo porque en Junín a lo mejor es una ciudad donde pasa poco y nada, pero vemos que hay gente que evidentemente no tiene una actitud activa en cuanto a al protagonismo de lo que son los hechos, es decir, no están reclamando, no digo que no quieran que esto cambie, pero digo, no vemos gente reclamando por justicia o por esclarecimientos. ¿Qué hace la gente que está a la vuelta ahí alrededor tuyo, de nuestro móvil? A mi entender, y por lo que hemos estado hablando durante toda la tarde con ellos, creo que es la única forma que ven de que todo esto pueda llegar a oídos de los gobernantes, de todos aquellos que los gobiernan, que los deben cuidar. Creo que están tolerando esta situación que para nada aprueban, pero creo que es la única forma de hacer sentir una voz, de decir, en Junín están pasando cosas. Y no es el mejor de los modos, y lo saben, y están atemorizados, pero de cualquier manera lo permiten con tal de que se pueda saber el desagrado, el descontento que hay con respecto a las autoridades, ¿no? Tanto policiales como gubernamentales. Es decir, la gente que está parada alrededor tuyo, no haciendo aparentemente nada, en realidad está firme, no avalando los hechos de violencia, pero sí reclamando exactamente lo mismo, por más que no tenga un cartel, por más que no esté activamente arrojando una piedra, cosa que en realidad nos parece mucho mejor, ¿no? Una manifestación pacífica. Ahora, déjame preguntarte, ¿va a llegar más
gente de la policía, ¿se espera que se acerquen más efectivos para poder repeler los hechos de violencia cada vez que van mutando de lugar o no tenés esa información? Se hablaba de refuerzos incluso venidos desde Capital Federal, se hablaba también de la presencia del ministro Casal que estaría llegando aquí a Junín. Realmente sí, se están tratando de reorganizar y bueno, de hecho se están viendo mucha más cantidad de efectivos en las distintas esquinas que pueden ser pasibles de ser focos de este tipo de enfrentamientos, David. ¿Se sabe algún tipo de respuesta, algún tipo de declaración por parte del intendente Meoni o evidentemente aún no ha salido a decir nada? ¿Se sabe dónde está? Mario Meoni habló esta tarde, se manifestó dolido, pero esto no ha conformado para nada a la sociedad, para nada ha conformado a los vecinos. En este momento él está en su casa con una muy fuerte custodia policial porque el temor, hace pensar que todo va a llegar hasta la casa de él, que queda aproximadamente a 10 o 15 cuadras de aquí de la Plaza Central. Pero no ha conformado lo que ha dicho porque realmente, dijo que lo que pasó fue una muerte inútil, dijo algunas manifestaciones, pero como muy de manual, como que no terminan de conformar a la gente, que el descontento es total. Y lo que creo también, la impresión que tengo, y nos manifiesta la gente esto, es que están agradecidos con la presencia de los medios nacionales, porque el tema es que todo esto no se conocía, circulaba solamente en las FM locales, pero es muy importante para los vecinos que estemos cubriendo los medios de prensa a nivel nacional para que puedan saber cuál es su problemática. Sí, de todas maneras, no mucha gente estaba agradecida al respecto porque nuestro móvil básicamente se quedó destruido y muchos periodistas han sido agredidos. Contanos un poquito de eso. Sí, realmente fue terrible. En un momento, cuando se empiezan a dispersar estos manifestantes, se empiezan a copar toda la plaza. En un principio el foco era solamente la comisaría 2. De ahí se extendió hasta el kiosco donde ocurrió este hecho terrible que terminó con la vida de Karen. Luego se fueron trasladando a las calles paralelas y tomaron una delegación municipal. De ahí se fueron extendiendo a otras manzanas, aproximadamente 8 cuadras a la redonda, podemos decir que se estaban dando este tipo de focos. Más tarde, aproximadamente hace una hora, ya llegaron hasta aquí, hasta donde estamos nosotros apostados ahora, que es la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal. Aquí atacaron contra todo, la municipalidad, el Banco Provincia, los tribunales, dieron vuelta a un patrullero, lo quemaron y realmente la gente es muchísima la que se ha congregado en este lugar, a pesar de que nos decían de que la gente era bastante tranquila en general. Las manifestaciones por otros casos similares no han movilizado a más de 40 o 50 personas y en esta oportunidad la gente ha salido a la calle. Bueno, en Junín, vos recordás, Mariela, cuando pasadas las 20 horas, 20:15 más o menos, Walter Campos, el papá de Karen, se dirigió hacia una de las esquinas lindantes de la comisaría, alzó sus brazos y le pidió a la gente que se manifestara de forma pacífica, y así lo dijo para las cámaras de televisión. Después, por favor, le pido a todas las personas que están acá que nos manifestemos de modo pacífico. ¿Cómo llegó a degradarse esto que comenzó con una muerte de una chica que era dependiente de un comercio, simplemente estaba allí cumpliendo con su trabajo, empleada, y terminó con un destrozo de una ciudad? Dentro de un rato le voy a preguntar a Fede Rodas, que es juninense justamente, y que maneja información a propósito de la preparación que tienen los policías de Junín para repeler este tipo de eventos. Claro, tal vez nunca se esperaron que pudiese darse un acontecimiento de esta magnitud y no saber cómo manejarlo. También es cierto que existe una cierta sospecha sobre la policía. No quiero decir con esto que toda la policía esté sospechada, pero claro, en un lugar donde la seguridad se cuestiona, evidentemente son muchas las preguntas que hay para hacerse sobre quiénes nos cuidan o quiénes cuidan a los juninenses en este caso en particular, y quiénes tienen la responsabilidad de esclarecer ciertos hechos para que la gente
con esta gota que rebalsó el vaso, que se llamó Karen Campos, no termine generando una pueblada, que es lo que estamos viendo en estos momentos. En un momento la gente hizo que la policía se reubicara con sus escudos. Estaban todos armados en una formación como escalonada y la gente repelió a la policía y los hizo reubicarse para un costado y para otro. Es decir, los de la desarmados comisaría. o los Sí. informalmente armados. Exacto. Le ganaron en esa batalla, entre comillas, Sí. a la policía. Hay que saber, y ahora se lo voy a preguntar en segundos nada más, porque estamos viendo, estamos en vivo hoy y a esta hora deberíamos estar haciendo Línea de 3, compacto informativo del deporte. Sin embargo, pido disculpas a quienes nos siguen siempre, cada domingo, pero la actualidad nos gana y nos obliga a que estemos cubriendo este hecho vandálico, esta furia que se está desatando en Junín desde el día de ayer. Mariela, vuelvo a vos ahí. Bueno, vos me preguntabas por cómo repercutió esto en el móvil. Creo que es una de las pocas veces que este equipo debe presenciar ataques de esta magnitud. Ustedes pueden ver el parabrisas que ha sido dañado y nosotros literalmente terminamos escondidos debajo de los asientos, porque en un momento, a las 8:30 aproximadamente de la noche, comenzaron a atacarnos a los medios de prensa. Realmente era la balacera que se había desatado desde el interior de la sede policial de la comisaría número 2, que trataba de repeler a los manifestantes. Los manifestantes que no conformes con agredir a la policía comenzaron a agredir a los móviles de prensa, que terminó con una colega en el hospital, si no tengo equivocada la información. Fíjense también los piedrazos acá en la parte de atrás del móvil, Facu, si se puede ver, también como han dañado parte del móvil. Realmente fue muy cruenta el episodio que se vivió durante las primeras horas de la noche. Bueno, me dicen que la compañera periodista ya ha sido dada de alta, lo que nos pone muy contentos. Claro, en una pueblada no es como un partido de fútbol donde cada uno identifica la camiseta. No, a ver, para que quede claro, uno no está justificando bajo ningún concepto. Digo que debe ser muy difícil, salvo que se haya exprofesamente buscado la agresión a los medios para que no cubran esto. No existe la división de quiénes son de un bando y de otro. Caen todos. Y si estaban disparando, como dice nuestra compañera Mariela Blanco, desde el edificio de la municipalidad, o de la comisaría en realidad, claro, los focos terminan siendo cualquiera. Es decir, claro, uno dispara y dispara para cualquier lado. El que agrede, el que tira piedra, el que está con una cámara, el que está con su hijo. Claro. Por eso, en definitiva, llegó un momento, imagino, Mariela, vos estabas en ese momento, podrías tranquilamente traducirnos en cuanto a sensaciones. Llegó un momento en que todo estaba desmadrado, seguramente. Claro, por momentos, hubo un momento clave en el cual había gas pimienta, bombas molotov, piedrazos, pero de asientos, contabilizados de asientos. Por eso no quiero decir que era un grupo minoritario, porque era un grupo bastante interesante de personas que se estaban enfrentando con la policía. Al grito paralelo de los vecinos normales que seguían también vociferando, podemos decir, o con cánticos agrediendo a la policía. Ahora, por eso te digo que había como una especie de acompañamiento de los vecinos comunes, había como un acompañamiento de todo este hecho vandálico que ya había comenzado a desatarse. Vos decías por cientos, las bombas, molotov, las piedras, la gente que tiraba piedras por cientos. ¿Cuál es la diferencia entre la hora 20:15 en la que Walter le pide a la gente que se manifieste pacíficamente? ¿Cuánta gente había tirando piedras hasta que vimos que los primeros tiraron bombas molotov contra la comisaría? Y esta diferencia magnánima que vos estás relatando con mucha más gente, muchas más piedras y por supuesto mucho más fuego. Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. La policía, lejos de replegarse frente a este grupo tumultuoso, podemos decir, o revolucionario que comenzó a agredirlos, comenzó a avanzar, por lo cual se fueron dispersando. Entonces, esta gente que podíamos decir que estaba congregada sobre una de las calles, comenzó a dispersarse y ya la teníamos por adelante, por atrás, estaba como rodeándonos todos, con lo cual ahí fue donde se perdió cuál era el frente de batalla, porque ya era la policía en el intento de repeler a los agresores, terminaba agrediéndonos a nosotros, que habíamos quedado en el medio como emboscados. Bien, obviamente comienza esto a repercutir en las redes sociales, ya está la gente dando su opinión, es más,
muchos nos piden que aclaremos si son manifestantes o en definitiva son vándalos, porque si saquearon y tienen molotov, hablan de hechos vandálicos. Claro, hay que ver y después la perspectiva seguramente nos va a ayudar. Ejemplo, mañana por la mañana, mediodía, durante la programación del canal, Eduardo, que nos está siguiendo la transmisión del canal en estos momentos, tendrán tiempo de, si es que esto, Dios quiera, cese, van a poder a la perspectiva darse cuenta si estos son, como decía yo al principio y también hablaba Rossi en el programa de Grondona, ¿esto es netamente espontáneo o hay un grupo que aprovecha, que es desestabilizador, que quiere aprovechar y hacerse, y es oportunista? Genera la oportunidad y desestabiliza, genera violencia, produce caos, porque tiene o alguna cuestión meramente vandálica o tal vez algún interés político de que todo esto parezca mucho más grande de lo que a lo mejor pudo haber sido. Porque el hecho de que se pueda generar una gran manifestación no significa que porque se esté quemando algo, eso, si bien lo amplifica, para mí le quita legitimidad, ¿no? Ya en el momento que se genera violencia, se desvirtúa. Seguramente Junín está requiriendo respuestas. De hecho, lo decíamos, hay 4, 5, 6 muertes y había carteles, corregime Mauro, correcto, sí, que estaban pidiendo por resolución de ciertos casos. Sí. Bien, estamos viendo marchar a la policía. ¿Cómo está la situación en estos momentos, Mariela? Sí, claramente te estaba escuchando atentamente y son personas violentas, organizadas, oportunistas, por supuesto que no tenemos que diferenciar a la gente que está encapuchada de la gente que está con un cartel, con una víctima que murió hace un mes o un año quizá. En este momento, bueno, la policía está avanzando hacia lo que sería la municipalidad, que por el frente de la calle que en este momento no vemos, no sobre de Miguel, que es la calle sobre donde estamos apostados nosotros, es donde se han producido los mayores destrozos. El tema es que, bueno, todo avance de la policía, todo nuevo foco de efectivos que se concentra en algún lugar, también genera nuevamente este tipo de hechos. Se van suscitando y se van cambiando los focos, como te decía, pero esto es constante, como van mutando los focos de enfrentamiento. Bueno, la gente que está alrededor tuyo se puede ver que sigue ahí al pie, está tranquila, se van sumando más o ya es un momento en donde tal vez los ánimos están más apaciguados. Lo que pasa es que caemos en la típica frase de la tensa calma, porque de hecho a lo largo del día, en realidad las últimas 24 horas, debe haber habido picos de violencia y también picos mínimos, o mejor dicho, depresiones en cuanto y declives a este tipo de acontecimientos, ¿no? Ahora, ¿cómo está la situación? Sin decir que evidentemente esto está solucionado, porque de hecho sigue gente en la calle. En este momento está un poco más tranquilo, pero tengamos en cuenta que hace 10 minutos nada más debimos correr nuevamente y tratar de refugiarnos porque se había suscitado un episodio muy violento aquí en Álvarez Rodríguez, una de las calles que rodea a la plaza. En estos momentos sí, afortunadamente podemos decir que hay una calma, que se respira un poco de tranquilidad, pero bueno, debemos decir también en relación a lo que vos estabas marcando, ¿no? Este es un intendente radical, un intendente que ha renovado su segundo mandato y claramente se huele, se percibe, y es lo que la gente nos dice, que hay como algún oportunismo político, ¿no? Bien, a ver, vamos a volver al origen de todo esto. Para aquellos que recién nos están viendo, nos están sintonizando, digo bien, cuando restan 31 minutos para las 12 de la noche para comenzar el lunes. Estamos en Canal 26, este es el horario de Línea de 3, habitual momento deportivo. Hoy, como les decía, la realidad nos está superando, nos está indicando, nos está llevando a Junín con toda esta pueblada. Esto arrancó en el día de ayer con Karen Campos, 17 años, asesinada justamente en la jornada del sábado. Ella atendía un kiosco y hay un sospechoso, también de la misma edad, ¿o no, Mauro? Tiene también 17 años. Bueno, hay algunos trascendidos respecto a nombres, justamente todavía no está de conocimiento público respecto a la identidad. Hay 3 personas
que están siendo buscadas por la policía, y hay una persona que se dice, esto lo dijo Walter aquí mismo a las 20:30 horas aproximadamente, cuando dio información para Walter, la prensa. el papá de Karen. Walter, el papá de Karen, dijo, Walter Campos, que había un hombre de 17 años, un hombre menor, que le dicen el pelado, y otra persona le acotó el pelado Rodríguez, y él dijo, no sé cómo se llama, pero le dicen el pelado. Así, conocido allí en el círculo juninense. Entonces, bueno, este hombre está siendo buscado. Se dice también que allí en la requisa policial su madre le habría entregado una muda de ropa para poder huir. Bueno, hay varias voces respecto a esto. Lo que sí trascendió es que 3 personas entonces fueron detenidos, y en la Municipalidad de Junín ofreció 50.000 pesos de recompensa para quien aporte datos que ayuden a esclarecer el crimen de Karen. Eso fue lo que agregó el intendente a la hora de hablar. Mariela, a propósito de lo que se escucha en Junín, ustedes saben que pueblo chico, infierno grande para las cosas malas y para las cosas buenas. Es decir, todos sabemos quiénes son los buenos del barrio, pero también se conoce quiénes son los malos de los pueblos. ¿Hay algún tipo de orientación en cuanto a la información informal, valga la expresión, de hacia dónde está orientada la investigación por el asesinato de Karen? Mira, hay algunas cosas que se pueden precisar que tienen que ver y que habrá que terminar de confirmar si esto va a servir como prueba, ¿no? 2 cosas. Por un lado, lo que se dice es que estos asesinos pudieron escapar del kiosco Carlitos donde trabajaba Karen a partir de que hubo un corte de luz provocado por una tormenta ocurrida el día anterior, el viernes, que provocó, bueno, que este corte de luz pudiera hacer que fuera, que pudiera escapar tranquilamente con alguien que estaba haciendo de campana en una motocicleta afuera. Por otro lado, lo que se dice es que habría una cámara que habría registrado imágenes de lo ocurrido ayer a las 22 horas cuando ocurre este episodio tan lamentable que terminó con la vida de Karen. Con lo cual le preguntábamos a Walter, al papá de Karen, si iba a poder tener acceso, ¿no?, a estas imágenes y si realmente habrían existido, si estarán estas imágenes, para poder corroborar lo más temido, que es si estas personas que están siendo señaladas como los responsables, como el autor material del asesinato de Karen, realmente son las personas que cometieron el hecho. Bien, Mariela, dame un plano general, le pido, y perdón por la informalidad, a nuestro camarógrafo, porque, a ver, vemos mucho movimiento. Y obviamente uno dice, ¿este movimiento es el habitual? Yo lo tengo acá a Fede Rodas, insisto, hombre del deporte, hombre que está acá por el tema deportivo. Pero, Fede, vos sos juninense. Sí. ¿Es habitual un domingo a las 11:33 que exista este tipo de movimiento? No, para nada. ¿En el centro o en la zona, digamos, cívica? Para nada, para nada. Incluso a la tarde ya no hay mucha gente porque el juninense se va a la laguna, pasa la tarde en la Laguna de Gómez. Si está lindo el día, va a aprovechar para ir al Parque Nacional Laguna de Gómez, pero a esta hora no hay movimiento. Te diría que es una ciudad desolada a esta hora de la noche, un domingo, preparándose para comenzar una nueva semana, pero bueno, está revolucionada la ciudad y por eso está, como la vemos ahora. Bien, Mariela, algo más desde allá, desde el móvil, vamos. Sí, me gustaría, bueno, en este momento lo que ustedes pudieron apreciar es la policía que está haciendo una requisa aparentemente sobre esta calle Álvarez Rodríguez a 20 metros nada más de lo que es la plaza central. Muy conmovedor y hasta las lágrimas, bueno, la palabra de Walter Campos, el papá de Karen, que me gustaría poder compartirlo con ustedes cuando hace 1 hora aproximadamente o 2 horas se acercó hasta el lugar para pedir justicia y bueno, me gustaría compartirlo con ustedes, a ver si lo tenemos en puerta para escucharlo. Vamos a ver la nota, dale. Por favor, que no hagan más daño a los que hay gente que no tiene que hacer. Por favor, por el amor de mi hija que se llevaron, les pido. Por favor, les pido que no hagan más daño a la gente, por favor. A la señora presidenta, a los legisladores, a los gobernadores, que hagan justicia por todos esos chicos y por toda la gente que muere inocentemente. Por favor, ¿cuántas muertes más tenemos que esperar? ¿Cuántas veces más tenemos que reclamar justicia para que no nos maten nuestros hijos?
¿Cuántas veces? Por favor, señora presidenta, por favor. A usted nunca le tocó un hijo, por eso no sabe el dolor que se siente. Por eso no siente, señora presidenta. Cambia la ley o haga respetar las leyes como corresponde, se lo pido. Por el cuerpo de mi hija, que hoy lo tengo en un cajón y no la voy a tener más con vida, por favor le pido justicia, justicia, justicia para todos, no solamente para Junín, para todo el país, por favor le pido, porque esto no pasa únicamente en Junín, pasa en todas partes pasa. Y usted va a saber el dolor de madre cuando le quiten a un hijo y ojalá que nunca se lo quiten. Y ahí va a saber lo que es el dolor de madre. Por eso le ruego. ¿La reacción de la gente así, de esta magnitud? La gente tiene que salir a la calle a reclamar, porque todos tenemos hijos. Todos tenemos hijos y quizás a algunos les tocó el dolor que hoy estoy viviendo yo y a otros no, pero espero que no les pase. Entonces tenemos que salir día a día a luchar por la justicia, a luchar porque nuestros hijos puedan ser libres y andar en la calle, estudiar y puedan salir a la calle sin que nadie les haga daño. ¿Dónde están los derechos humanos de nosotros que sufrimos? ¿Dónde están los derechos humanos de mi hija que está en un cajón? Para el delincuente hay derechos humanos. Señor, ¿se acercó alguien a hablarle? Nadie se acercó. Yo no pido que se acerquen, pido que hagan justicia de los bancos donde están, que implementen justicia. Simplemente. ¿Esto suceda? ¿Cree que va a haber justicia? Ya han pasado varias muertes y justicia no hay. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿A salir a la calle para que estos señores que están pagos por el gobierno empiecen a tirar tiros y lastimen a la gente inocente? ¿Eso es democracia? ¿Qué democracia tenemos? Democracia en la boca nomás y que la gente sale a pedir justicia a la calle y las maltratan. ¿Qué se sabe de los delincuentes? Supuestamente los agarraron, pero a mí eso no me va a devolver a mi hija. ¿Mujer estuvo hoy en la comisaría reconociendo a personas que fueron detenidas en este día? No sé, no estoy enterado. No estoy enterado. Los que estarían supuestamente detenidos, ¿cree que son los asesinos? No sé, y si son los asesinos, que Dios y la justicia le haga pagar lo que ¿Qué le tienen que dijeron a pagar. usted que estaban detenidos? Supuestamente me dijeron que los habían agarrado y nosotros fuimos a la casa de un supuestamente apodo El Pelado, que la madre estaba sacando la ropa de la casa para que se escapen. Rodríguez. No sé si Rodrigo o no, pero supuestamente el famoso Pelado. ¿Se acercó alguna autoridad policial, judicial, municipal? ¿Alguien se acercó? A mí no sé si a la madre de mi hija o alguno en particular, pero a mí no. Había una cámara en el kiosco, ¿usted va a poder tener acceso a esas imágenes? No sé. Supuestamente dicen que sí. Desgarradoras palabras de Walter Campos, el papá de Karen, que falleció con solo 17 años. Clima complicadísimo en Junín. Nuestro móvil de exteriores va a seguir ahí. Nosotros vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a ver si la actualidad nos lo permite. Vamos a matizar con lo que está pasando justamente en Junín en estos momentos en vivo con nuestra unidad de exteriores y obviamente tratar de dar por lo menos un cierre deportivo como ustedes estaban esperando para este cierre de domingo. Ya venimos.